Dicen que envejecer es inevitable, pero perder las erecciones, eso es una decisión. Según la doctora Valeria Navarro, especialista en salud masculina con más de 10 años de experiencia, el cuerpo de un hombre mayor de 60 años aún recuerda perfectamente cómo tener erecciones firmes y naturales. Solo necesita recibir la señal correcta. Y esa señal puede venir de un alimento tan simple, tan común, que probablemente ya está en su cocina. No se trata de una pastilla ni de un tratamiento costoso, sino de un alimento que la ciencia ha demostrado que puede restaurar el flujo sanguíneo al pene en pocos días. Por eso, en este video, la doctora Navarro revelará cuál es ese alimento, cómo debe usarse correctamente y qué hábitos cotidianos podrían estar saboteando su potencia sin que lo sepa. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu salud, tu energía y tu confianza. Lo que muchos hombres creen que es un problema de edad, en realidad es una señal silenciosa que su cuerpo lleva años tratando de enviarles. La doctora Valeria Navarro lo ha visto cientos de veces en su consultorio de la Ciudad de México, hombres mayores, muchos de ellos con vidas activas, que llegan preocupados porque sienten que ya no son los mismos. Uno de ellos fue Ricardo, un hombre de 64 años de Guadalajara, jubilado del sector público. Llegó una tarde de mayo, con la mirada cansada, y le dijo casi en susurro: doctora, creo que ya me estoy haciendo viejo, ya nada funciona como antes. Valeria lo escuchó con calma, revisó sus análisis y enseguida comprendió algo que muchos médicos olvidan: el problema no era su edad, sino su circulación. Cuando somos jóvenes, explicó, las arterias que llevan sangre al pene son amplias, elásticas y limpias. La sangre fluye con fuerza, llenando el tejido eréctil y produciendo erecciones firmes y espontáneas. Pero con el paso de los años, una mala alimentación, el sedentarismo y el estrés comienzan a estrechar esos pequeños vasos. En hombres mayores, ese proceso ocurre sin dolor ni síntomas visibles, hasta que un día se dan cuenta de que las erecciones ya no llegan o son mucho más débiles. La doctora Navarro le mostró a Ricardo un esquema simple. Los vasos del pene son algunos de los más delgados del cuerpo humano. Incluso más que los coronarios, cuando se acumula placa o se inflaman, la sangre deja de llegar con normalidad. Las erecciones, le dijo, son como el reflejo del estado de tu sistema circulatorio. Si no hay buena circulación abajo, probablemente tampoco la hay arriba. En tu corazón o en tu cerebro. Ricardo se sorprendió. Nunca nadie se lo había explicado así. Había tomado pastillas azules durante meses y al principio funcionaban, pero luego el efecto se desvaneció. Valeria le aclaró que esos medicamentos no crean erecciones, solo amplifican una función que ya debería estar activa. Es como abrir la puerta del garaje, pero si no hay auto adentro, no vas a ninguna parte. Le dijo con una sonrisa. Lo que su cuerpo necesitaba no era más química externa, sino recuperar su propio flujo natural. Para hacerlo, le pidió algunos cambios simples: moverse más, evitar el exceso de azúcares procesados y empezar a incluir alimentos que favorecen la producción de óxido nítrico, una molécula clave para dilatar las arterias y permitir un mejor paso de la sangre. En menos de 2 semanas, Ricardo volvió al consultorio con una expresión completamente distinta. No sé si son los ejercicios o la comida, doctora, pero siento que mi cuerpo volvió a despertar, dijo riendo. Su presión arterial había mejorado y, sobre todo, su confianza también. Ese caso, como muchos otros que Valeria ha atendido en distintas ciudades de México, de Monterrey a Mérida, confirma algo que ella repite constantemente: no es la edad, es el flujo sanguíneo. Cuando el cuerpo recibe el estímulo correcto, responde. Y el primer paso para recuperarlo está en entender que la potencia masculina no depende de un número en la cédula, sino de la salud interior de cada vaso sanguíneo
Lo que descubrirás ahora podría sorprenderte porque el verdadero enemigo de tus erecciones no vive en tu mente ni en tu edad, sino en tus arterias. La doctora Valeria Navarro explica que las arterias que alimentan el pene son unas de las más pequeñas y delicadas del cuerpo humano, miden apenas una fracción del tamaño de las arterias del corazón, por lo que son las primeras en resentir cualquier problema de circulación. Esto significa que cuando un hombre empieza a notar erecciones débiles, eso no es solo un problema íntimo, sino una señal temprana de advertencia vascular. En otras palabras, el pene es como el canario en la mina. Si algo falla allí, puede estar fallando también en el resto del cuerpo. En su clínica en Monterrey, Valeria recuerda a un paciente llamado Hernando, de 68 años, un ingeniero jubilado que había ignorado sus síntomas durante años. Yo pensaba que era normal. Doctora, le dijo, a mi edad, ¿quién mantiene la misma fuerza? Pero los análisis mostraron otra historia: colesterol alto, triglicéridos elevados y signos de inflamación arterial. Hernando no tenía idea de que esa misma acumulación de placa que obstruía sus arterias coronarias también estaba afectando el flujo de sangre al pene. Valeria le explicó que el óxido nítrico, una sustancia que el cuerpo produce naturalmente, es esencial para las erecciones. Este compuesto relaja los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya con libertad y que los tejidos se llenen adecuadamente, pero con el paso del tiempo, los malos hábitos: fumar, consumir alcohol en exceso, comer ultraprocesados o llevar una vida sedentaria, reducen drásticamente la capacidad del cuerpo para producir óxido nítrico. La doctora usa una comparación sencilla para que sus pacientes lo comprendan. Piensa en tus arterias como en una manguera de jardín. Cuando es nueva, el agua fluye con fuerza, pero con los años, si no la limpias, se llena de sedimentos y el flujo se reduce. Lo mismo ocurre con tu circulación. Las erecciones dependen de esa presión, de ese flujo libre. En palabras de Navarro, el problema no es la falta de deseo, sino la falta de circulación. Muchos hombres siguen buscando soluciones hormonales o medicamentos que prometen resultados rápidos, cuando en realidad el origen está en el sistema vascular. Por eso, su enfoque no se centra en pastillas, sino en restaurar la función del cuerpo desde adentro, mejorar la salud de las arterias, aumentar el óxido nítrico y reactivar el flujo sanguíneo natural. En sus talleres y consultas, la doctora insiste en un mensaje poderoso: tu cuerpo todavía sabe cómo hacerlo. Solo necesita las condiciones adecuadas, y ese recordatorio ha devuelto la esperanza a muchos hombres mayores que creían que su vitalidad se había ido para siempre, porque al final, lo que envejece primero no es el deseo, sino la circulación, y cuando la sangre vuelve a fluir, también regresa la confianza, la energía y el placer de sentirse vivo otra vez. Lo más sorprendente es que la solución para restaurar la circulación no viene en una pastilla ni en un frasco de suplemento, está en un alimento tan simple que probablemente lo has pasado por alto toda tu vida. La doctora Valeria Navarro descubrió, después de años de trabajar con hombres mayores en todo México, que uno de los estimuladores naturales de flujo sanguíneo más poderosos es la remolacha, ese vegetal morado que muchos solo usan para decorar ensaladas. Lo que pocos saben es que la remolacha está cargada de nitratos naturales, que el cuerpo convierte en óxido nítrico, la molécula clave para abrir los vasos sanguíneos y permitir que la sangre fluya libremente, especialmente hacia el pene. En 2024, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas en Guadalajara demostró que los hombres mayores de 60 años que consumieron jugo de remolacha fresca durante 10 días consecutivos mejoraron notablemente su presión arterial, su circulación y, en consecuencia, la firmeza de sus erecciones. Lo más importante, sin efectos secundarios y sin medicamentos. Valeria recuerda perfectamente el caso de un paciente llamado Ernesto, de 70 años,
que llegó a su consulta en Puebla con una lista de fármacos, en la mano Viagra, Cialis, testosterona en gel, incluso suplementos de hierbas. Había probado de todo, sin resultados duraderos. Estoy cansado. Doctora, le dijo, cada vez que tomo algo. Funciona un tiempo y luego vuelve a fallar. Fue entonces cuando ella le propuso algo completamente diferente, un protocolo natural con remolacha fresca. Ernesto no lo creía. Remolacha. ¿De verdad eso sirve?, preguntó sorprendido. Pero accedió. Valeria le indicó beber cada mañana 150 mililitros de jugo de remolacha, recién hecho, acompañado de un desayuno con grasas saludables, como aguacate o aceite de oliva, y evitar el uso de enjuagues bucales químicos, ya que destruyen las bacterias orales necesarias para convertir los nitratos en óxido nítrico. 2 semanas después, Ernesto regresó con una sonrisa distinta. Dijo que no solo había notado más energía y mejor sueño, sino también ese despertar matutino que hacía años no tenía. No hubo medicamentos, solo el poder de la nutrición bien aplicada. La doctora suele repetir en sus conferencias: el cuerpo humano es sabio. Cuando le das lo que necesita, responde rápido. La remolacha no sustituye las funciones naturales, las reactiva, alimenta los vasos sanguíneos, limpia las arterias y devuelve la elasticidad que se pierde con el tiempo. Pero lo más importante, dice Valeria, es hacerlo bien sin cocinarla demasiado, sin mezclarla con azúcar refinada y acompañándola de alimentos ricos en minerales. Un cuerpo bien nutrido produce más óxido nítrico y eso significa mejor circulación, mejor oxigenación y mejor respuesta en todo tu sistema. Antes de continuar con los hábitos que pueden estar bloqueando estos beneficios, Valeria lanza una pregunta a su comunidad. Quiero saber de ti. Escribe en los comentarios el número 1 si sientes que tu principal problema son las erecciones débiles. O el número 2 si lo que más te preocupa es la falta de energía durante el día. Tu respuesta me ayudará a crear contenido más útil para ti, porque para la doctora Navarro, cada historia cuenta y cada hombre que decide cuidar su salud es una prueba viva de que nunca es tarde para volver a sentirse fuerte, vital y seguro de sí mismo. Pero incluso cuando un hombre hace todo bien, come saludable, toma jugo de remolacha, camina a diario, puede que los resultados no lleguen, y eso, según la doctora Valeria Navarro, suele tener una explicación muy sencilla. En su experiencia clínica, Valeria ha descubierto que existen 3 hábitos ocultos que pueden sabotear completamente los efectos de la remolacha y otros alimentos que mejoran la circulación. Son costumbres tan comunes que la mayoría de los hombres ni siquiera sospechan que están dañando su flujo sanguíneo cada día. El primero es el uso del enjuague bucal químico. La mayoría de los enjuagues comerciales contienen alcohol y agentes antibacterianos que eliminan las bacterias buenas en la boca, precisamente las que ayudan a transformar los nitratos de la remolacha en óxido nítrico. Sin esas bacterias, el cuerpo no puede producir la molécula que relaja las arterias. Valeria recuerda el caso de su paciente Harold, de 67 años, en Ciudad de México. Durante semanas, siguió al pie de la letra el protocolo de la remolacha sin notar grandes cambios. Cuando ella revisó su rutina, descubrió que cada mañana usaba un enjuague antiséptico fuerte. Le pidió que lo cambiara por agua tibia con sal o un enjuague natural de menta. En solo una semana, Harold notó una diferencia tan clara que no lo podía creer. El segundo hábito que bloquea el progreso es seguir una dieta baja en grasas buenas. Muchos hombres mayores creen que deben evitar por completo las grasas para cuidar su corazón, pero el cuerpo necesita grasas saludables como el aceite de oliva, el aguacate, las nueces o el pescado, para producir testosterona y mantener el equilibrio hormonal. Sin suficiente grasa, el cuerpo no tiene materia prima para fabricar hormonas masculinas.
Explica Valeria. Puedes tener circulación perfecta, pero sin testosterona natural, el deseo y la respuesta física se apagan. El tercer error es el sedentarismo prolongado. Pasar muchas horas sentado, ya sea frente a una computadora o viendo televisión, reduce la oxigenación y el flujo de sangre hacia la pelvis. Incluso con una buena alimentación, esa falta de movimiento actúa como una barrera silenciosa. Por eso, la doctora recomienda pequeñas pausas activas, levantarse cada hora, caminar 15 minutos por la mañana y, si es posible, realizar estiramientos o sentadillas suaves. Cuando Harold corrigió estos 3 hábitos, su progreso fue notable. Volvió al consultorio 3 semanas después, más ánimo, con mejor postura y un brillo distinto en los ojos. No solo volví a sentirme hombre, le dijo sonriendo, sino que también duermo mejor y tengo más energía para todo. Valeria usa su historia como ejemplo en sus charlas en Monterrey, Puebla y Mérida, recordando a sus oyentes que no existe una sola solución mágica, sino una combinación de factores que trabajan en conjunto: nutrición, movimiento y descanso. Y antes de pasar al siguiente punto, la doctora siempre hace una pausa y mira a cámara para conectar con su audiencia. ¿Te sientes identificado con alguno de estos 3 hábitos? Escríbelo en los comentarios. Tal vez descubras que la solución no está en añadir más cosas, sino en eliminar lo que silenciosamente te está frenando, porque a veces, para recuperar la fuerza y la vitalidad, el verdadero cambio empieza en lo más simple: escuchar al cuerpo y darle la oportunidad de sanar. Cuando el cuerpo comienza a responder y la circulación mejora, muchos hombres me hacen la misma pregunta: doctora, ¿hay algo más que pueda hacer para mantener este progreso? La respuesta, dice Valeria Navarro, siempre es sí. Una vez que el flujo sanguíneo se restablece gracias a una mejor alimentación y a los cambios de hábitos, el siguiente paso es mantener esa mejora de forma constante, sin depender de pastillas o suplementos. Para la doctora Navarro, los 3 pilares que consolidan los resultados son el movimiento diario, el sueño profundo y el control del estrés. El movimiento no tiene que ser intenso ni complicado. Basta con mantener al cuerpo activo, caminar 20 minutos cada mañana, subir escaleras en lugar del elevador o simplemente ponerse de pie más veces durante el día puede marcar la diferencia. En su consulta de Mérida, Valeria ha visto cómo hombres de más de 70 años recuperan su vigor simplemente al incorporar estos pequeños cambios. El cuerpo humano fue hecho para moverse. Explica, cuando lo mantienes en reposo todo el día, la sangre se estanca, pero cuando lo activas, incluso con ejercicios suaves, estás enviando oxígeno y energía a todo tu sistema, especialmente a la zona pélvica. El segundo pilar es el sueño reparador. Durante las horas de descanso profundo, el cuerpo produce la mayor parte de su testosterona natural. Si un hombre duerme menos de 6 horas o tiene un sueño interrumpido, sus niveles hormonales comienzan a caer sin importar qué tan buena sea su dieta. Por eso, Valeria insiste en que irse a dormir temprano, mantener el dormitorio oscuro y evitar pantallas antes de acostarse es tan importante como cualquier tratamiento. El tercer pilar, y uno de los más olvidados, es la gestión del estrés, las preocupaciones diarias. Los problemas familiares o económicos y la tensión emocional elevan el cortisol, una hormona que bloquea directamente la testosterona y contrae los vasos sanguíneos, es decir, el estrés literalmente corta el flujo que el cuerpo necesita para responder. Valeria recomienda algo simple pero poderoso: dedicar al menos 10 minutos al día a una actividad relajante. Puede ser escuchar música tranquila, sentarse al sol, practicar respiración lenta o simplemente disfrutar de un momento de silencio. Un ejemplo que ella suele contar es el de Arturo, un paciente de 66 años de Querétaro. Después de mejorar con la remolacha y los nuevos hábitos, notó que los días de mayor estrés laboral, su rendimiento bajaba otra vez.
Siguiendo el consejo de la doctora, empezó a caminar cada tarde al atardecer y a meditar 5 minutos antes de dormir. En menos de un mes, su energía y su ánimo cambiaron por completo. No solo mejoraron mis erecciones, doctora, le dijo, me siento más tranquilo, más joven y con más ganas de vivir. Para Valeria Navarro, esa es la verdadera meta, que los hombres mayores no solo recuperen su función física, sino también su paz interior y su autoestima, porque la salud sexual no depende solo del cuerpo, sino del equilibrio total. Y cuando un hombre logra ese equilibrio, no solo mejora su circulación, también renace su confianza. Muchos hombres creen que el tiempo ya pasó, que su cuerpo no puede volver a responder, pero la doctora Valeria Navarro asegura que eso no es verdad. El cuerpo solo necesita recordar cómo hacerlo. Después de años de atender a pacientes en todo México, Valeria ha llegado a una conclusión clara. La pérdida de erecciones fuertes no es una sentencia, es una señal de desequilibrio reversible. Lo que envejece no es el deseo ni la masculinidad, sino la falta de flujo sanguíneo, el exceso de estrés y los malos hábitos que se acumulan sin que nos demos cuenta. Cuando se corrigen esos factores y se estimula al cuerpo con los nutrientes correctos como la remolacha y otros alimentos ricos en nitratos, el sistema se reactiva de manera natural. Valeria recuerda a muchos de sus pacientes mayores de 60, hombres que llegaron avergonzados o resignados y que hoy disfrutan de una nueva etapa de vitalidad. Algunos incluso le confiesan que no solo mejoraron sus erecciones, sino también su energía, su ánimo y su relación con la pareja, porque cuando el cuerpo se siente vivo, también lo hace la mente. El mensaje final que Valeria comparte en sus conferencias y videos es profundamente esperanzador. No necesitas aceptar el declive como tu destino. Tu cuerpo no se ha rendido contigo. Aún tienes la capacidad de regenerarte, de fortalecer tus arterias, de aumentar tu energía y de recuperar esa confianza silenciosa que define a un hombre pleno. Solo se requiere constancia y el deseo genuino de cuidarse. Por eso, ella invita a todos los hombres que están viendo este video a dar el primer paso hoy. No importa si tienes 50, 60 o 75 años. Cada pequeño cambio cuenta. Un vaso de jugo de remolacha por la mañana, una caminata al sol, una cena ligera, un sueño profundo y unos minutos de calma diaria pueden transformar tu cuerpo más de lo que imaginas. Recuerda esto, dicho la doctora Navarro con una sonrisa. No es la edad la que determina tu fuerza, sino la manera en que tratas a tu cuerpo. Si este mensaje te ha sido útil, tómate un momento para darle like al video, compartirlo con un amigo o un hermano que pueda necesitarlo y dejar un comentario contándome tu experiencia. Cada historia importa y juntos podemos ayudar a más hombres a descubrir que nunca es tarde para sentirse vivos, fuertes y llenos de energía otra vez, porque, como repite siempre, Valeria, la verdadera juventud no se mide en años, sino en la calidad del flujo que llevas dentro. Y mientras tu corazón y tu circulación sigan respondiendo, todavía hay mucho por vivir.